representación de la Academia Nacional de Economía del Uruguay, moderar este conversatorio virtual y a tales efectos vamos a recibir en primer lugar la bienvenida y los comentarios de uno de los organizadores del mismo, del embajador Carlos Enciso, embajador de Uruguay en la República Argentina. Adelante, embajador. Bueno, muchas gracias. Obviamente el saludo a todos ustedes y por suerte, un auditorio amplio a través de este sistema virtual que hoy nos lleva a poder también enmarcar esta actividad en lo que es una serie también de celebraciones en conmemoración, digamos, de lo que es la independencia de la República Oriental del Uruguay, de aquel 25 de agosto de 1825. Obviamente, en primer lugar, darles la bienvenida, agradecer lo que es la distinguida participación de los expositores que representan también, presidiendo las prestigiosas instituciones rioplatenses como el CARI, el CURI y Acadeco, que han trabajado conjuntamente con la embajada para concretar esta actividad, aquí acompañado también en esta coordinación previa por nuestro cónsul general, también el economista Curuelo, que en algún aspecto generamos entre todos la posibilidad muy grata de contar como expositor principal al contador Enrique Iglesias, que es obviamente ya si vale el término, eminencia en estos menesteres, no solamente para nuestras ambas orillas, para nuestro país, por supuesto Uruguay, para lo que implica para Argentina y para la región, sino que también es un referente en los temas internacionales, con su vasta trayectoria a nivel mundial. Refiriéndonos brevemente a su brillante pasaje como canciller de nuestro país, en aquel gobierno salido del proceso militar, de la dictadura, donde obviamente el doctor Sanguinetti era el presidente, pero también Wilson Ferreira Aldunate daba el apoyo y también el aval para que contara también con lo que fue el respaldo del Partido Nacional en aquella importantísima gestión. Y bueno, ni que hablar el BID y otras trayectorias iberoamericanas, si vale el término. Así que el conversatorio de hoy nos encuentra desarrollando un marco que en este caso la embajada tiene como un preámbulo para poder generar también una identidad rioplatense, una identidad de hermanamiento, que es un concepto que nos une a los uruguayos y a los argentinos y que en algún aspecto siempre se ha profundizado a lo largo de la historia, no sin algunas fluctuaciones y a veces como hermanos algunos matices y algunas diferencias sin perder la óptica de fondo, la óptica global, de que la relación entre Argentina y Uruguay no tiene sustituto, y en ese sentido nos une fronteras, intereses, valores comunes, una historia y una cultura que viene desde antes de que fuéramos independientes, de la patria vieja, de aquel concepto también federal y confederal que Artigas unió en esta zona. Y en algún aspecto, sin entrar en esos temas históricos, sí es cierto que no nos es posible entender Uruguay sin entender las relaciones con sus vecinos y fundamentalmente, como decía el doctor Luis Alberto Herrera, debemos mantener siempre el punto medio entre Itamaraty y el Palacio San Martín, pero para ello siempre más cerca del Palacio San Martín, decía ese preclaro hombre de nuestra política y también del análisis histórico de las relaciones internacionales, como fue don Luis Alberto Herrera,
y que nosotros cuando comparecimos en el Senado hacíamos hincapié de esto, que en algún aspecto es también parte de la cosa, sin entrar en cuestiones también de valores como se analizó por parte de él, de la doctrina Drago y de otras cuestiones muy positivas en ese sentido. Así que hoy, como socios estratégicos, tenemos una agenda bilateral, mecanismos en común de ambos países, 4 comisiones binacionales permanentes, la gestión de los ríos principales para nosotros, obras que se hicieron, obras que se tendrían que también proyectar, la coordinación de asuntos políticos, de salud, defensa, seguridad, migraciones, educación, cultura, desarrollo social, innovación, comercio, ciencia y tecnología es parte de una agenda rica y virtuosa que siempre hay que fomentar y abonar. Obviamente, nuestro principal proyecto de integración como Mercosur desde los 90 es algo que siempre nos debe tener como centro de la cosa y, por supuesto, con nuestras particularidades y con nuestras perspectivas, con nuestros matices. Abonar siempre los espacios de integración existentes, como la Cuenca del Plata, Hidrovía Paraguay-Paraná, CELAC, OEGA, Cumbres Iberoamericana. Y creo que en ese sentido, a nivel multilateral, Uruguay y Argentina han tenido los mismos valores, la defensa de los principios de derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, la defensa y promoción de los derechos humanos, el mantenimiento de la paz y seguridad internacional, la promoción del multilateralismo. Esta sociedad estratégica entre ambos países la ratifican las recientes visitas de alto nivel. En su momento, el presidente Fernández en Anchorena en noviembre del año pasado, y hace poquitos días nuestro presidente Lacalle aquí en Argentina, estando en Olivos, acordando, dialogando, generando esa perspectiva constructiva de diálogo fraterno y directo para ir a avanzar hacia adelante y construir una integración aún más profunda y real para el bien de nuestros pueblos. Así que esperamos que este conversatorio nos permita reflexionar sobre los desafíos que nos presenta el escenario internacional y obviamente que podamos profundizar nuestros vínculos a través de ustedes, a través de los pensamientos, de las reflexiones y del accionar no solo de hoy, sino en el futuro que también nos puedan ayudar. Aprovecho a saludar también a mi colega en Uruguay, el embajador Iribarne, y por supuesto a todos ustedes en este espíritu de integración, de reflexión, y que por supuesto con la independencia nuestra en estos días como luz, que también nos ayuda hacia adelante. Gracias, por ahora es mi intervención y buena jornada para todos. Muchas gracias, embajador Carlos Enciso. Seguidamente vamos a recibir el mensaje del embajador de la República Argentina en el Uruguay, don Alberto Iribarne. Adelante, embajador. Bueno, muchas gracias por la invitación, ante todo, porque es un gran gusto compartir con todos ustedes esta reunión, que se da, como decía el embajador Enciso, en el marco de la celebración de la Declaratoria de Independencia de nuestra hermana República Oriental del Uruguay, ¿no? Bueno, los saludo particularmente ahora, bueno, a quien está moderando, a don Luis Mosca, a los presidentes del CARI y del CURI, José Octavio Bordón, que no lo estoy viendo en este momento, Juan Pablo Corlazoli y Enrique Iglesias, a quien sí veo, quien, como alguien ha dicho, es uno de los mayores y mejores embajadores, no solo del Uruguay, o diría Pilo Bordón, del Río de la Plata, sino embajador de toda Iberoamérica. Y yendo al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Buscando consensos, que efectivamente, como lo planteaba recién Carlos Enciso, es lo que queremos avanzar, iniciando la relación entre nuestros dos países, hablamos del escenario global. Y ahí, por supuesto, que se presentan muchísimos interrogantes, y yo quiero mencionar unos pocos fenómenos que no sabemos cómo van a evolucionar, pero que definitivamente tenemos que encarar, ¿no? Uno es, frente a la acentuación de la globalización y el consecuente desarrollo de cadenas de valor globales,
cómo han aparecido, más allá de lo que ha sucedido con la pandemia, ¿no? Cómo han aparecido intentos de frenar esa interdependencia, que se dio con mucho énfasis a partir del inicio del siglo XXI, cómo hay intentos de recuperar autonomía tanto de Estados Unidos con Trump o más recientemente con China. Entonces, se van a consolidar esos cambios, vamos a, como he visto, dice don Luis Mosca, vamos a una nueva globalización basada en economía del conocimiento, estamos cambiando los paradigmas de la globalización que hemos tenido hasta hace pocos años. Segundo, el fenómeno del cambio climático, que está presente. ¿Cuáles son las consecuencias económicas? ¿Cuáles son las consecuencias sociales? ¿Cómo la vamos a enfrentar en conjunto a estas consecuencias? Tercero, y no menos importante, la emergencia de China, ¿no? Como superpotencia que disputa la hegemonía de Estados Unidos. Hecho reconocido, ¿no es cierto?, por los propios Estados Unidos, que en la guía estratégica de seguridad nacional de marzo de este año, que dio a conocer la administración Biden, que no varía mucho de cosas que planteaba Trump, dice: China es el único competidor potencialmente capaz de combinar su poder económico con el poder diplomático, con el militar, con el tecnológico, para desafiar, habla del sistema internacional, pero obviamente para desafiar a Estados Unidos. Entonces, dejando de lado cuestiones geopolíticas o la rivalidad que hay en cuanto a régimen de gobierno, democracia, partido único, o el respeto a los derechos humanos, en que está haciendo hincapié la administración Biden, quiero señalar dos puntos que a mi juicio son muy importantes para la región, que afectan a nuestros países y sobre los que hay que ir tomando decisiones, ¿no? Uno, la cuestión de la inteligencia artificial, del 5G, que por supuesto no solo es telefonía celular, sino es Internet de las cosas, es manejo de las ciudades inteligentes. Y el otro, que el presidente Lacalle, nuestro propio presidente, en la última reunión que han tenido, han manifestado, es decir, el interés en desarrollar obras de infraestructura que mejoren la competitividad de nuestros países, de nuestras economías, la importancia de la ruta de la seda, ¿no?, que convirtió a China en el principal financiador de infraestructura global y como proveedor de conocimiento, de servicios de ingeniería. Y cómo ha aparecido en esta rivalidad una respuesta en materia de financiamiento de infraestructura de los Estados Unidos, cuando el presidente Biden, hace pocos días atrás, en junio de este año, en la reunión del G7 en Reino Unido, ha planteado la iniciativa del Build Back Better World, ¿no? Es decir, que traducido es reconstruir un mundo mejor, es decir, cómo vamos a financiar infraestructuras para competir con China. Entonces, por supuesto que además en nuestra región hay una faceta geopolítica, ¿no? O sea que los Estados Unidos, y se ve muchas visitas que hemos tenido últimamente, sobre todo en Argentina, hay una preocupación de los Estados Unidos por la presencia china en la región. Es decir, creo que este es el tercer elemento, que es un poco telón de fondo de lo que es el escenario global en este momento. Y por supuesto, a lo que no podemos obviar es la pandemia, ¿no es cierto? La pandemia, el COVID-19, que aún estamos padeciendo, que hay un horizonte de salida por las campañas de vacunación, todavía no del todo claro, pero el panorama sigue siendo incierto, ¿no es cierto? Complejo, no sabemos todavía con seguridad cómo se están recuperando, cómo se van a recuperar las economías de nuestros países, inclusive de sectores de nuestra economía, cómo se van a recuperar la economía de las regiones. Entonces, y ya yendo a la primera parte del título de nuestro seminario, Buscando Consenso, yo digo, no me cabe duda, como lo decía recién el embajador Enciso, que nuestros países tienen que tener una estrategia internacional post-pandemia común para encarar los desafíos que planteé recién, los fenómenos de recién, más muchísimos otros que seguramente no he considerado. Y entiendo entonces que tenemos que dar pasos concretos para fortalecer la integración de nuestros países, del Mercosur, de la región. Porque juntos, además, vamos a tener un mayor margen de negociación frente a las superpotencias, y juntos también vamos a poder participar en la discusión de las nuevas reglas de juego, ¿no? Estas que estamos hablando, de la economía, del comercio, de la tecnología, en el cambio climático, en el ambiente. O sea, de algún modo recuperar alguna presencia en el escenario internacional.
Estoy convencido también, como decía Carlos Enciso, que Argentina y Uruguay tenemos un destino común y que tenemos que seguir construyendo un proyecto común de inserción en el mundo, porque esa es la mejor forma de hacerlo, en conjunto y no individualmente. Y entiendo yo que más allá de las ideologías, de los posicionamientos políticos diversos que puedan existir en nuestra región, a todos nos conviene que nuestra región sea más fuerte, más unida y con mayor protagonismo en el mundo. Así que bueno, aquí con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Ibarne. Bueno, buscando consensos frente al escenario global, que es el título de nuestro conversatorio, permítame que brevemente haga alguna referencia sobre el escenario global, ¿no es cierto? Escenario global donde, como destacaba el embajador Iribarne, el COVID sigue siendo un serio problema y donde la expansión de la variante Delta, altamente contagiosa, genera una inquietud creciente en todos lados. Ahora, pese a esto, la economía mundial este año crecería a una tasa próxima al 6% y sería el mayor registro en las últimas 4 décadas. Claro, este crecimiento ciertamente no es homogéneo. En el conjunto de los países desarrollados se crece promedialmente a mayores tasas que en las economías emergentes. Y ello puede atribuirse en buena medida a las diferentes tasas de vacunación. Pero de todas formas, la expansión de la variante Delta lo que está provocando en todos lados es una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico. Y ello lleva naturalmente a una ligera disminución en los pronósticos de los principales organismos y bancos internacionales. Par de ejemplos, nada más. Para la economía de Estados Unidos, inicialmente se preveía un crecimiento este año del 6,7%. Y se espera ahora, promedialmente, entre todos los pronósticos, un 6,3%. China era 8,5% y ahora pasa a 8,2%. ¿Por qué muestro estos números? Porque si bien hay un impacto de la variante Delta, igualmente la actividad económica se está recuperando a buen ritmo en la economía global y en los países demandantes de nuestros productos, de las commodities. Esto es un primer dato positivo. Claro, la contracara de la moneda de esto es la inflación, ¿no es cierto? Como todos sabemos, el retorno de la actividad provocó serias tensiones en las cadenas de suministro a nivel mundial. Retrasos, interrupciones, aumento en los costos de los fletes, y ello naturalmente impactan los precios, los típicos componentes de la inflación de costos. Ahora, importa destacar que el factor dominante para explicar las mayores tasas de inflación que hoy tiene el mundo desarrollado y en parte también en algunas economías emergentes, no es debida a esta razón, sino que descansa en la política monetaria extraordinariamente expansiva llevada a cabo por los principales bancos centrales del mundo en los últimos años y que se espera que progresivamente esta política se vaya modificando, lo cual traería aparejado un aumento en las tasas de interés. Un aumento de tasas es una mala noticia. Ahora, la buena noticia es que dicho aumento se daría en una forma lenta y muy gradual. ¿Por qué podemos afirmar esto? Por el elevado nivel del endeudamiento que existe. Vean ustedes, según el Instituto de Finanzas Internacionales, a fines de 2020, la deuda global mundial superaba los 280 billones de dólares, billones nuestros. Esto es casi 4 veces el Producto Bruto Interno Global. Cuadruplicaba. Y si miramos al interior de esa deuda global, el sector público tuvo una expansión feroz en sus niveles de endeudamiento, lógicamente asociada a las políticas fiscales que supuso hacer frente a la pandemia, y lo cual, naturalmente, que si hoy se tuviera que hacer frente a esto con un aumento de tasa de interés, de producirse un ajuste rápido y relevante en ellas, ello provocaría una ola de defaults en el mundo y ello no es viable.
categóricamente no es viable y no va a ocurrir. La tasa más relevante para nosotros, en mi opinión, como algún colega dice, la madre de todas las tasas de interés, es la de los títulos de tesoro a 10 años de Estados Unidos. Y fíjense que la tasa hoy es negativa en términos reales y va a seguir siendo negativa. De hecho, las tasas reales de interés en el mundo desarrollado, en forma ininterrumpida, se vienen registrando en niveles negativos desde hace 12 o 13 años. Y ello, cuestionablemente, en algún momento debía impactar en el nivel de precios. Pues lo importante a retener acá es que la suba de tasas va a ser muy lenta y gradual. No hay espacio para aventuras como la que en algún momento pudo haber llevado la Reserva Federal con el señor Volcker. Hoy, la tasa de los títulos de tesoro a 10 años es de 1,25. Y créanme que va a costar para que se eleve a 2% o a algo ligeramente superior. En todo caso, tasas nominales muy bajas es un segundo dato muy positivo para nuestras economías. El tercer dato relevante, y son muy pocas cositas más que tengo para agregar, es el dólar, ¿no es cierto? Si los principales bancos centrales han llevado a cabo políticas expansivas, esas políticas expansivas tienen su correlato en las tasas de interés. El primer banco central de los que importa que probablemente actúe y modifique su política monetaria, insisto que gradualmente, es Estados Unidos con la Reserva Federal. Por tanto, si provocan un incremento gradual en la tasa de interés, eso va a producir un fortalecimiento del dólar por el diferencial que generaría entre las tasas de interés. Ahora, seguiría naturalmente siendo acompañado por otros bancos centrales que han venido hasta ahora funcionando como un ejercicio de nado sincronizado en las principales economías desarrolladas. Y soy de los que cree que esas paridades tenderían a estabilizarse. ¿Y por qué importa esto? Y esto importa porque es un dato importante para el precio internacional de nuestras commodities, que han alcanzado niveles muy razonables. Un dólar que tiende a estabilizarse o que inclusive hasta creo que podría debilitarse en una perspectiva de más mediano plazo, debería como correlato tener una influencia positiva en el precio de nuestras commodities. Lógicamente, no deberíamos esperar un boom de precios como los que se vivieron entre el 2005 y el 2012, pero con una expansión de la economía mundial y un dólar que, más allá de sus vaivenes, tendiera a estabilizarse respecto a las principales monedas, ello permitiría sostener precios que actualmente son, en mi opinión, razonablemente buenos. Y por último, va a seguir habiendo mucha liquidez en el mundo. El mundo está en este momento con niveles de liquidez inauditos como no se habían visto hasta ahora, y ciertamente eso va a seguir generando flujos de capitales en distintas direcciones y en ello es muy importante coordinar acciones a los efectos de ofrecer buenas oportunidades de inversión. Como estamos viendo, finalmente, y este es el mensaje, hay buenas perspectivas en el escenario internacional. Es en este escenario en el cual deberíamos buscar consensos. Más allá de nuestros problemas y especificidades nacionales, las cosas afuera no lucen tan mal para nuestro país. Y para hablarnos de ello, de la búsqueda de consensos, a continuación vamos a tener la reflexión de alguien que es un referente para nosotros, para todos nosotros, comprometido desde siempre con nuestros países. No voy a hacer naturalmente referencia a su extensa currícula que todos ustedes conocen. Ha llevado adelante una obra fermental en el plano de las ideas y fundamentalmente en el plano de la acción. Es alguien que, y permítame que destaque, su asistencia permanente a muchos gobiernos ante serias dificultades que debieron hacer frente. Y yo puedo dar fe y testimonio de ello a total cabalidad. Si finalmente nadie con más autoridad para referirse a la búsqueda de consensos de quien ha sido finalmente un norte en su vida, el contador Enrique Iglesias. Adelante, contador. Muchas gracias, Luis, por tus generosas palabras. Yo quiero saludar en primer lugar a nuestro embajador en la Argentina,
don Carlos Enciso, y agradecerle la invitación y sobre todo esta iniciativa. Me parece extremadamente agradable y constructivo que en ocasión de nuestra fiesta patria fundamental en el día de mañana tengamos hoy este encuentro amistoso con nuestros amigos argentinos. Me parece muy bien. Por eso que también quiero saludar al embajador argentino aquí en nuestro país, el amigo Alberto Iribarne, y igualmente quiero señalar el placer que es estar junto a estos dos queridos amigos del CURI y del CARI, Juan Pablo Corlazoli y José Octavio Bordón, con los cuales hemos compartido una amistad que es más fácil medirla en décadas, porque se dice más rápido. De manera que muchas gracias por esta invitación y muchas gracias por el tema donde no hay nada realmente nuevo que decir, sino recopilar un poco la sabiduría de los hechos que nos vienen rodeando. Yo voy a reflexionar sobre la búsqueda de consensos en el contexto de las cosas del acontecer internacional, que muy bien señalaba el embajador Iribarne y ahora Luis en este momento. En segundo lugar, qué nos está pasando en la región, que es otra cosa que también nos debe preocupar. Y por último, cómo se internalizan esos fenómenos en el fortalecimiento de la cooperación entre nuestros dos países, algo que yo en lo personal he apoyado desde siempre porque creo que es vital para los dos fortalecer ese entendimiento más allá de las distancias que pueden existir en cualquier tipo de problema. Lo esencial es que formamos parte de una misma tradición, de una misma sociedad y de los mismos objetivos que nos mueven en esta región y en el planeta. Dicho esto, me voy a referir primero un poco a las cosas generales que surgen del acontecer internacional. Yo decía el otro día, es importante recordar que estamos cambiando de época, que se han terminado 75 años, que yo repito siempre, han sido los más constructivos en lo social, en lo económico y en lo político, en la historia de la humanidad. Eso da lugar para muchas reflexiones, pero estoy convencido de que es así. Bueno, ese mundo que se construyó a partir luego de 30 años terribles, como los que fueron los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial, del 15 al 45, donde pasó de todo en materia de crisis, en materia de holocaustos y compañía. Todo eso nos dio estos 75 años que fueron de un crecimiento excepcional, porque la verdad que tanto en la producción como en la población, éramos 51 países, somos casi 200, ¿verdad? Y eso fue fundamentalmente la aplicación de tres principios que hoy importa reflexionar a dónde van. El primero fue que abrazamos el multilateralismo. La primera potencia, Estados Unidos, fue un gran impulsor. A lo largo de los años se fue consolidando esa idea, ese principio de convivencia. En segundo lugar, se introdujo el concepto de solidaridad, que no es el de la caridad de las grandes religiones, sino que es la obligación de ayudar y de asistir a los demás, al prójimo. Y en tercer lugar, todo el tema vinculado a la apertura del comercio internacional. Esas tres cosas están pasando con momentos complicados. El multilateralismo ciertamente está siendo afectado por la falta de respuesta en todos los casos a los compromisos que implica ese multilateralismo. Y hay principios de erosión, y yo diría que en cierto sentido esos problemas tienden a acentuarse. Lo que ha pasado estos últimos días en Afganistán es una buena referencia para señalar la preocupación por el llamado balance multilateral del mundo. La solidaridad también, y yo diría sin entrar en detalles, que la reacción del mundo a la pandemia no ha sido un ejemplo de solidaridad, y lo dejamos ahí. Y en tercer lugar, el comercio. Nosotros, la América Latina ha venido luchando, Argentina y Uruguay, desde siempre, desde el fin de la guerra, del GATT para adelante, en tener un comercio abierto que nos permita desarrollarnos y poder acceder a los beneficios del intercambio, de las inversiones internacionales y las nuevas tecnologías. Bueno, ese principio también está pasando un momento de preocupación y crítico. Yo tengo la impresión que eso tiene que ver sobre todo por el hecho de que el liderazgo que inspiró la Pax americana de esos 45 años está dando lugar a la Pax Estados Unidos con otra gran potencia, que es China, que tiene que
ensayar y aprender a convivir para fortalecer precisamente los principios globales en los cuales creemos. Pero eso es un desafío muy importante y ahí ciertamente se plantean un poco las grandes preocupaciones de sobre qué vamos a alentar nosotros nuestras prioridades. Bueno, yo creo ciertamente que importa mucho seguir trabajando en el mundo por fortalecer los grandes principios del multilateralismo. Es decir, nosotros fuimos grandes defensores de Naciones Unidas y tenemos que seguir siéndolo. Yo creo que ahí hay un objetivo central sobre el cual afinar un poco la acción. Pero hay tres campos que alguno de ellos mencionó el embajador Iribarne, que a mí me parece que nos pueden convocar a trabajar. Uno es ciertamente el cambio climático. El otro es los problemas de la salud, a lo que nos da la pandemia un golpe muy importante. Y el tercero, a la sociedad de la digitalización. Son las tres cosas que me parece que las múltiples que se podrían mencionar podrían ser destacadas hoy como tres puntos en los cuales hay que prestar la atención importante. El cambio climático, sin duda alguna. Es decir, nosotros estamos viendo que tenemos una región privilegiada en esta materia. Somos la tercera parte de la tierra arable, la tercera parte del agua dulce, los grandes recursos alimentarios, la biodiversidad. Yo decía el otro día, el mundo entero no podrá alcanzar un gran equilibrio en los acuerdos climáticos sin la América Latina. Eso nos obliga a ser conscientes que en la defensa, la protección del cambio climático, tenemos que tener conciencia de que está nuestro interés, pero está el interés de la humanidad. De manera que para nosotros es recoger como consenso que en ese tema la América Latina tiene que darle una prioridad especial. Y digamos de paso que la colaboración que hemos visto en materia agropecuaria a lo largo de los años es un buen ejemplo entre Argentina y Uruguay y Brasil, de que hemos podido desarrollar pautas comunes para defender nuestro medio ambiente. De manera que el problema del cambio climático es un tema fundamental que hay que internalizar como una forma de navegar en el mundo del futuro con un cierto poder de negociación internacional. Nosotros ojalá que pudiéramos ver mañana un gran acuerdo de los 9 países amazónicos, por ejemplo, sobre una forma de proteger el Amazonas. Eso le daría a América Latina una fuerza muy grande en el consenso internacional que quizá no seamos capaces todavía de evaluar porque el tema va a ir creciendo hacia el futuro. Lo estamos viendo en la política internacional y sobre todo lo estamos viendo en los jóvenes. A mí me impresiona ver cómo la juventud, lo estoy viendo en Europa, que paso un tiempo allí, desde España me doy cuenta cómo el tema climático está comenzando a calar hondo en las nuevas generaciones. Si es así, señores, eso es un tema importante y hay que incorporarlo en nuestra agenda. El otro es el tema, por supuesto, de la salud. La pandemia nos puso de manifiesto algo que era cierto, pero no nos damos cuenta que aquí no se salva nadie. O nos salvamos todos o no se salva nadie. Pues frente a eso, yo creo que el tema de la salud nos obliga a reflexionar sobre cómo podemos manejarnos en áreas tales como concertación, esfuerzos en materia de investigación, preparación sanitaria, las colaboraciones que hemos visto con la pandemia en la frontera nuestra con la Argentina y con el Brasil, han sido muy importantes. Es decir, que llegado el momento empezaron a funcionar. Bueno, ese tipo de problemas en donde se comprometa la investigación científica y se comprometa la cooperación entre los países, pues me parece que es otra de las respuestas que nosotros podemos dar frente a este tema. Y quizá el problema más importante, yo diría, al lado de estos dos, es cómo enfrentamos algo que decía también Luis recién, cómo hacemos para enfrentar el tema de la digitalización, que es un desafío social, estructural, a la forma como vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, con enormes potencialidades, pero con grandes impactos sobre el mercado del trabajo, sobre el mercado empresarial, sobre las relaciones comerciales. Es decir, tenemos que entender que en este cambio de época la digitalización es un desafío estructural y de características históricas. Entonces, esa nueva etapa nos obliga a tomar esto como un frente importante. Y yo creo que ahí yo destaco mucho dos, lo destaca todo el mundo, pero el tema de la educación, el tema de la investigación científica. Y ahí es que yo veo que las cosas que se han venido haciendo son importantes, pero la colaboración que pueden establecerse los países de América Latina en ese sentido son realmente muy importantes y particularmente en nuestra región, en esa nueva era, atacar el tema de la colaboración para hacer frente al problema de la sociedad digital, creo que es de una enorme importancia. De manera que
en este primer comentario, yo creo que el mundo de hoy nos está alertando que hay que prepararse para una nueva época y hay que tratar en lo posible que esa nueva época, que va a tener dos grandes factores de poder económico, político, social y militar, que funcione en este caso lo multilateral. Yo debo recordar que América Latina tiene en el G20 3 países, Argentina, Brasil y México, que pueden llevar la voz coordinada, más creo yo que lo que se está haciendo en la práctica, porque son formas de llegar a los centros de poder donde se vaya construyendo las relaciones del futuro. Y por supuesto, yo soy un fuerte partidario de las Naciones Unidas, con sus grandes virtudes y también sus defectos, pero las grandes virtudes, y no puedo ver menos con gran preocupación, por ejemplo, cómo se ha ido deteriorando un instrumento central como es el Consejo de Seguridad. Para nosotros, países que somos pequeños en el contexto internacional, luchar por esa óptica multilateral, que desde San Francisco nos vio cuando eran 51 países, había 19 de América Latina, este es un objetivo central. Y sobre esto creo que tenemos que tener un consenso claro, que tenemos que luchar juntos para que ese mundo continúe así. El segundo frente es lo que nos presenta la realidad regional. Yo les confieso que en las tantas décadas que uno ha tenido el placer de trabajar en la región, con la región y para la región, yo no he visto un momento quizá más confuso que este en buena medida. Y esta confusión se deriva de múltiples problemas que tienen todas causas muy específicas en cada uno de los países, pero básicamente yo diría que hay dos temas que me preocupan mucho con respecto a esa panorámica, y una es la crisis de los partidos políticos, que ha generado un problema de dirigencia muy grave en muchos países, y en segundo lugar, las incertidumbres y desconformidad de las clases medias. Nosotros vivimos un periodo donde nuestra gran preocupación era la pobreza, sigue siendo, es menos que antes. Yo recuerdo que la pobreza al final de la guerra en el mundo era 40%, hoy es 10%. Es mucho pobre porque hay mucha más gente. Pero señores, que se han hecho cosas en el mundo, y si no que lo diga China, que se sacó 600 millones en el lapso de una generación. Sí, la pobreza es abordable y en última instancia es soluble. Lo que nos causa dificultad son insertar las clases medias con aspiraciones frustradas o con temores de volver atrás, que es otro tema importante. Yo creo que el mundo de hoy, más que la preocupación, además de la pobreza, que se va a ir resolviendo, el tema central es cómo se hace para que las clases medias se conviertan en factores dinámicos y no frustrados. Esos problemas los tenemos en América Latina. Cada problema con su problema, con su historia. Yo creo que frente a eso lo que cabe decir, señores, bueno, aquí ciertamente los temas nacionales los deben resolver los países, y nada más que los países, son su problema. Pero yo creo que de alguna forma a mí me preocupa, fíjese, cómo se ha ido deteriorando un ideal en el que yo participé activamente en las tantas décadas de mi vida, que fue la cooperación latinoamericana, es decir, con la identidad latinoamericana. Es decir, es importante que no se nos vengan abajo las instituciones que de alguna manera se hicieron para representar a la región en su conjunto. Yo creo que es importante las instituciones regionales, las intrarregionales, pero de alguna manera el momento actual donde no cada país debe resolver por sí, nadie se lo debe resolver de afuera, eso está claro, pero de alguna forma preservar frente a la comunidad internacional la idea de una América Latina que habla con una voz en los foros internacionales y tiene en esos foros la capacidad de incidir en el futuro de la humanidad. Yo diría que este tema me parece muy importante. Yo debo recordar que los organismos internacionales han sido realmente muy importantes en la historia de la región. Yo estoy pensando en la CEPAL, en la vieja CEPAL, que fue en los años 60, cuando se crea en Montevideo la LAC, pues fue un objetivo impulsado por la CEPAL, como fue un objetivo impulsado por América Latina, la creación del Banco Interamericano. Siempre en América Latina había una vocación de regionalismo que no la ha tenido ninguna otra región. No lo ha tenido. El ritmo que ha tenido esto en Asia o en África no es el que ha tenido en América Latina, con una presencia internacional sumamente importante. América Latina fue la que creó la UNTAD, fue la que creó la OMC. Entonces, todo ese mundo internacional apoyado en acciones colectivas de América Latina, no tenemos que perderlo. Si hay un objetivo que realmente yo me propondría en un diálogo en este sentido, es precisamente de mantener viva esta actuación internacional con una región dinámica, vigorosa, unida,
resolviendo sus problemas, pero de alguna forma también tomando actitudes donde la cooperación regional nos hace mucho más fuertes para negociar internacionalmente. Y el tercer sector que quisiera mencionar, que me parece que también tiene el último sector que quiero mencionar, es un poco los problemas que se derivan de la cooperación regional, y básicamente la nuestra con Argentina y dentro del Mercosur. Yo soy muy partidario del Mercosur, siempre lo fui, como fui partidario de la LALC y ahora no soy partidario de la LADI, porque creo que para un país como el nuestro, por ejemplo, la inserción en el medio regional es muy importante. Pero sobre todo recordar varias cosas. Lo primero, que formamos un complejo de 300 millones de personas con un Producto Bruto muy importante en términos relativos hacia nosotros, pero que tenemos la oportunidad de tener allí un mercado vigoroso. Yo pienso, por ejemplo, en nuestro país, está rodeado por un cinturón de 200 millones de personas que están vinculados a las grandes actividades industriales y comerciales. Eso es un potencial de una enorme importancia. En momentos en que en el mundo se está hablando, como lo vamos viendo ahora, de que hay un cierto retroceso respecto al multilateralismo, una cierta erosión de la apertura comercial, la posibilidad de que entre que manejarse. Yo me pregunto, ¿no es el momento de fortalecer las cosas que hemos venido haciendo y fortalecer el Mercosur? Yo no tengo ninguna duda. Y sobre todo les digo esto, más aún ahora que tenemos la seria preocupación respecto a que el mundo no se vaya siendo menos abierto que lo que fue en el pasado. Frente a esa realidad, más que nunca, cabe el fortalecimiento de la cooperación regional. Me parece que es una cosa de la mayor importancia. Y ahí es donde yo veo ciertamente algunas cosas que se han venido diciendo últimamente. Yo creo que es muy importante incorporar en este debate un concepto que se debatió el otro día y yo lo seguí con mucho interés en un seminario que hubo en el Senado del Brasil, que está a cargo ahora temporalmente de la dirección del Mercosur, donde se habló de un concepto que yo recojo y que me parece importante, el concepto de la flexibilidad para fortalecer el Mercosur y no para confrontarlo. Y es importante, los países pasan momentos difíciles, pero tendrán que superar. En esos momentos hay que permitir ayudar a los países con excepciones que le permitan navegar hasta tanto reconstruyan las condiciones para navegar colectivamente en ciertas áreas. Bueno, ese concepto de una flexibilización activa yo creo que es muy importante recogerlo en este momento. Me parece que para nosotros esto, como también diría que frente a un mundo que se está polarizando, las negociaciones conjuntas frente a los grandes desafíos como los que ha hecho el Mercosur con la Unión Europea, como la que podrá hacer mañana con Estados Unidos cuando abran las fronteras, o con China, me parece que en esos grandes confrontos la acción conjunta es muy importante y muy positiva. En definitiva, y para ir concluyendo, me parece que estamos frente a una realidad cambiante, difícil, y como dije anteriormente, los cambios de época son siempre complicados. Y el nuestro también lo será. Esperemos que podamos minimizarlo con un poco de sabiduría y la experiencia pasada, pero es la realidad. Tenemos que fortalecer en ese mundo la cooperación regional y en el caso de Mercosur, por supuesto, con vistas a incidir en el gran debate que seguramente va a abrirse en el mundo en distintos frentes. Ahí se manifiesta la unidad de América Latina y la unidad de nuestros acuerdos. Y por último, volver a entender que se han abierto campos importantes, como el que he mencionado, que desafían áreas, por ejemplo, incluso en el campo del comercio, se decía también el otro día, es mucho más grave todo lo que acontece, por ejemplo, en el campo de las regulaciones comerciales y los códigos de vinculación, donde están realmente los verdaderos proteccionismos, y quizá de todo en ese campo tenemos abundantes espacios como para poder colaborar. En definitiva, yo creo que estamos en un mundo, como decía, de cambio, en una región de cambio con serios problemas, pero me parece que en todos esos campos navegar en conjunto es mucho mejor que navegar en solitario. Y es a eso que apela un poco esta reunión, como se dice, buscar en la diversidad de la complejidad del mundo y la región aquellas cosas que uniéndonos nos permitan actuar mejor para nosotros y para los demás. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Bueno, y ahora vamos a pedir la reflexión del presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, en su presidente que está aquí con nosotros, el embajador
José Octavio Bordón. Adelante, embajador. Micrófono cerrado. Gracias. Desde que llegó la pandemia me he vuelto tan disciplinado que ahora me había olvidado de abrir el micrófono. Le agradecí a Luis la presentación. Obviamente comparto y me he enriquecido con todas las reflexiones previas, tanto por supuesto de nuestro tan especial figura latinoamericana, hispanoamericana, iberoamericana, que es Enrique. No solamente lo reclamamos los argentinos como rioplatenses, sino que lo reclaman todos. Por supuesto también al embajador Carlos Enciso. Nos debemos algunas charlas más y algún asado en cuanto flexibilicemos algo más, no tanto de los temas bilaterales importantes que estará tratando con el gobierno y con nuestro querido amigo, el colega en Montevideo, mi amigo Alberto Iribarne, sino también nuestra larga conversación sobre la política presente, pasada y futura de Uruguay y de Argentina, que nos la debemos en una segunda etapa. Hace un gran abrazo. Por supuesto, Alberto, amigo, como decía Enrique, de décadas. Y un especial saludo a mi colega de tantos trabajos, Juan Pablo Corlazoni. Yo tengo algunos aspectos del afecto, que en parte es evitar reiterar algunos temas, pero que lo quiero plantear con toda sinceridad, que es hablar del Uruguay. Porque eso que con humildad y con orgullo mis hermanos y amigos uruguayos llaman el paisito en términos de su tamaño y de su población, ha sido y sigue siendo un líder, aunque tenemos todos que mejorar mucho en la alfabetización y en la educación. Es considerado el país donde la gente, aunque tenga preocupaciones, tiene la menor percepción sobre la corrupción. Es considerado uno de los 3 más importantes en desarrollo humano. Es un líder en distribución del ingreso, no sé cómo está hoy, pero siempre estaba entre el 0,37 y el 0,37, siempre por debajo del 0,5 y más cerca del 0 que del 1. Pero al mismo tiempo es uno de los 3 países con mayor ingreso per cápita. O sea, no es que se da una baja, una buena distribución o una razonable distribución que tendrá que mejorar en países totalmente pobres, sino un país que tiene un ingreso no de los grandes desarrollados, pero dentro de los países emergentes muy razonable. Y por supuesto esa consideración de esta sensación de pacífico. Yo sé que todos los países perdemos un poco la situación que teníamos antes, pero la verdad que, con lo cual quiero decir, cuando yo en mi campaña presidencial 95, obteniendo muy buenas relaciones históricas con muchísimos líderes de la democracia chilena, de la democracia brasileña y otros países, por supuesto también del Uruguay, decidí en la cortísima campaña ir con mi candidato a vice y solamente visitar Uruguay y entrevistarme ahí con los anteriores presidentes y con los presidentes en ese momento y también con algunos de los futuros presidentes. Fue para tomar conciencia en nuestra fuerza y en nuestro país de que es de inmenso afecto que los argentinos tenemos por Uruguay. No debe evitar un esfuerzo muy profundo en cómo construimos consensos y en cómo nos preocupamos por los temas donde a lo mejor no es tan fácil construir el consenso. Yo tengo la sensación, sobre todo el lado argentino, que le tenemos tanto cariño a nuestros hermanos uruguayos que hicimos juntos la independencia en su momento, que a veces quizás no nos ponemos en la dificultad de ver cuáles son las dificultades para que ese afecto se convierta en realidades más tangibles y en convergencias más fuertes, que son muchas. Esa es la primera reflexión que quería dejar.
Y también el sistema político, ¿no? Yo, digamos, y la proximidad que hay. Yo a Enrique Iglesias y a Julio María Sanguinetti, y comparto el recuerdo a Wilson también, los conocí viajando en el mismo avión a distintas reuniones internacionales con la democracia recuperada, con el presidente Alfonsín, con Dante Caputo, y donde ya eran invitados, digamos, el presidente Alfonsín en la reconstrucción de la democracia quería que el vocero de la oposición en política exterior lo acompañara. Ahí construimos, a veces jugando al truco, charlando y conversando y hablando mucho de fútbol, sobre todo con Julio María y a veces con su mujer. Y lo mismo me pasó con el Kuki Lacalle. Y en las muchas charlas que hemos tenido antes y después, con la visita que hice a su consultorio como oncólogo de Tabaré Vázquez, y muchas reuniones con esa sencillez y gran relación que tuvimos, por supuesto, no como presidente, sino, no yo en mi etapa anterior, sino ya cuando era presidente, con el Pepe Mujica. Recuerdo una inauguración de una gran bodega y planta de aceite uruguaya, que es de inversiones argentinas y con muchos tecnólogos compartidos, sus reflexiones sobre eso, tan profundas, y la larga charla que tuve ese día con él, mientras degustábamos algunos vinos sentados en la terraza, y viendo a todos los expresidentes caminando también alrededor de esa reunión. Y finalmente a quien conocí en una reunión donde yo iba como un político cuasi retirado a conversar con las nuevas generaciones políticas de la calle Pou, el actual presidente. Y las transiciones excelentes que, más allá de las dificultades y diferencias que tienen, han logrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo creo que la Argentina es un país, no es un país líder en el mundo, no tiene el tamaño de Brasil, no tiene el dinamismo internacional de comercio que tiene Chile, pero es un país muy importante para nuestra región. Y en esa importancia, yo creo que Uruguay es muy importante para toda la región y muy importante para que trabajemos, no en competencia con terceros, pero muy fraternalmente entre nosotros. Y para eso propongo concretamente, para no ser más extenso, que tenemos que, a partir de esta convocatoria que nos hizo de alguna manera Uruguay, que la hemos aceptado entusiasmado, y que está acá el CURI, está el CARI, con largas relaciones. Hoy lo tenemos al expresidente del CURI, a Sergio Abreu, querido amigo, con la LADI. Hemos hablado mucho con él, y también lo que me reflexionaban amigos los otros días, de cómo revitalizamos este diálogo que teníamos el Mercosur, que habíamos iniciado el Mercosur con la Alianza del Pacífico, y en el marco de los acuerdos Mercosur también como observadores en el Pacífico. Estos 8 países, y con la colaboración de la LADI, son el 80 o el 90% de la población, de la producción, de la tecnología, de la cultura. Lo digo con todo el respeto y afecto que me merecen todos los vecinos territoriales e históricos de Argentina y del resto de Latinoamérica. Entonces, yo creo que como diplomacia pública, el CURI y el CARI, dejando la tarea conjunta y la interrelación que tenemos con los funcionarios de Argentina y de Chile, que tienen la tarea cotidiana, de trabajar mucho en los múltiples temas que Enrique, que vos mismo, Luis, y que las dos observaciones nos plantearon del mundo, el tema de la nueva economía digital que se viene, de la economía verde que se viene, del desafío del medio ambiente, del desafío de la y de las pandemias que están anunciadas hace tiempo y que no las escuchamos en lo suficiente, por eso nos sorprendió tanto. Y donde no ha habido la integración y la relación y la fraternidad que teníamos que tener. Entonces, que hagamos agenda de eso y convoquemos en estas reuniones, bajo el techo de la discreción que tenemos entre el CARI y el CURI, con otras instituciones argentinas y uruguayas no gubernamentales, que coincidamos en compartir para trabajar en estos temas. Y en esto, Enrique Iglesias, no te quiero comprometer, porque nos ayudarías mucho con la agenda, y que alguna vez nos compartas. Esto es lo que dejo como agenda, y animarnos a trabajar juntos. Fíjense, y ahora termino con el fútbol, ¿no? Porque es verdad que nos quedamos con nombres, pero ¿con qué nombres, no? Con Julio Sosa, con Natalia Oreiro, pero los compartimos, ¿no? Con Francescoli,
con Nacional, con la China Zorrilla, con ese gran actor Walter Vidarte, con Severino Varela y Silveira de Boca y Silveira de Peñarol. Bueno, hay grandes pintores, pero hay dos que siempre los compartimos, ¿no? No, a Torres García lo tienen más de ustedes en el mundo, pero digamos a Pedrito Figari y a Carlos P. Vilarola les ponemos también esto que Enrique dice, que somos unos vivos para hacer este tipo de actitudes, pero lo hacemos desde el cariño. Y nos alegra que sean uruguayos. El único tema que nos queda discernir es Tacuarembó, pero lo dejamos para otro día. Y otro tema. Los últimos 2 campeones del mundo cuando no había fútbol profesional fue el Uruguay. Campeones olímpicos. El subcampeón del 28 fue Argentina. El primer campeonato del mundo y el primer campeón del mundo de la era profesional fue Uruguay y el segundo fue Argentina. ¿Cómo nos pegaron ese día? No discutamos más, pero fue el campeón. Tenemos entre los 2 4 campeonatos como para sentarnos con los grandes, los hermanos brasileños, y decir, mirá, 210 millones, todos tus campeonatos, unos 50 entre los dos, tan lejos no estamos. Y el Mundial del 2030. Porque eso es un punto de fraternidad, que además hemos compartido con otros hermanos rioplatenses que no tienen la cantidad de campeonatos mundiales, de títulos olímpicos, también están los nuestros, y de presencia en el mundo del fútbol, en el mundo de otros temas. Termino con eso, que parece que es menor, pero no es menor. No es menor. Que las disputas sean las que nos disputamos cuando jugamos un partido de fútbol, pero que no sean las otras. Yo les pido esto, sé que no es quizás lo más importante. Termino con algo que me dijo Félix Peña a mí y a otras personas hace unos días, respecto a no escapar al tema de Asunción, de Tratado de Asunción y de Mercosur. Los valores y objetivos que dieron nacimiento son vigentes. Lo que estamos discutiendo es cómo trabajar juntos, con qué método, cómo compartir el ejercicio de nuestra soberanía sin perder nuestras identidades y nuestras necesidades. Esa es la visión que yo le daría a la flexibilidad de alguien que quiere tanto la integración como persona tan importante de nuestro país, que no tenemos problema en compartirlo con los hermanos del Mercosur, a Félix. Yo termino con eso. Y fíjense lo que está pasando en el mundo. Fíjense lo que está pasando no solamente dentro de Afganistán, sino lo que esto impacta. Y la competencia global. Dígame, frente a esos problemas, la diferencia que tenemos los hermanos del Mercosur y algunas que podamos tener con nuestros hermanos de Sudamérica del Pacífico, ¿tienen comparación con eso? Ninguna. Le dejo una pregunta a Enrique. Enrique, en este multilateralismo que tenemos que reconstruir desde acá, pero también hablando juntos del multilateralismo y sabiendo que los 3 países que están en el G20 tienen que ser voz no solamente de ellos 3, sino del resto de la región, empezando por coordinar entre ellos, pero también coordinando en los espacios comunes que tenemos. Hoy vamos a tener un conflicto importante para construir la seguridad global y el multilateralismo. Hay un occidente, con algunos países de Oriente, que practican democracia en base a lo que consideramos derechos humanos, pero además un sistema de representación y de participación y de controles de poder. Hay otros países muy lejos, caso de Rusia, de China, etcétera, etcétera, que también hablan de democracia, también hablan de derechos humanos, también hablan de su identidad cultural. A veces no queremos decir lo mismo. ¿Cómo hacemos que el fracaso de Illiberal Democracy, muy idealista, que ahora parece que van a practicar con Afganistán un poco de realismo, cómo hacemos con idealismo y con realismo para poder aportar nosotros desde nuestra humildad, pero juntos, porque juntos somos más poderosos de lo que parece, poder aportar a ese diálogo que nos permita tener derechos humanos, equidad, superar el drama del medio ambiente, de las epidemias y no ser más inequitativos por la necesidad de entrar en la economía digital y de entrar en la economía verde. Muchas gracias, embajador Bordón. Bueno, y seguidamente resta la reflexión del presidente del Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales, de Juan Pablo Corlazoli. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Luis. Bueno, en primer término, un saludo a los que han promovido este evento tan interesante
Por lo tanto, al embajador Carlos Enciso, un reconocimiento, un agradecimiento por la iniciativa y felicitaciones por la misma. Un gusto poder saludar al embajador argentino en nuestro país, Alberto Iribarne, y por supuesto a nuestros queridos amigos Enrique Iglesias y Octavio Bordón, también para ellos un saludo muy especial y un gran agradecimiento a todos por los aportes realizados. Como estamos muy sobre la hora, yo quisiera ir directamente hacia la consideración de algunos temas. No es para complementar a los que han realizado ya aportes tan valiosos, sino para tomar algunas de las facetas que están vinculadas. Yo trabajé más de 30 años en las Naciones Unidas. Estuve perfectamente compenetrado con la Secretaría General en áreas particularmente difíciles de países en guerra, en conflicto y en posconflicto. Fuera en América Central, en el Líbano, en Ruanda, en Mozambique, en fin. Una larga lista, no voy a entrar en los detalles, pero a lo que voy es que habiendo sido, digamos, un actor importante al interior del sistema y habiendo sido muy enriquecido por ese trabajo, lo primero que quiero señalar es que a nivel mundial tenemos realmente un gran desafío, porque no solo es la fragilización de la Organización Mundial del Comercio, o lo como bien decía Enrique, el acotamiento que tiene la Secretaría General, es el sistema como tal que tiene que ser ayornado, que tiene que ser recreado acorde a lo que es justamente este nuevo cambio mutación, yo diría, de época que estamos viviendo. Entonces tenemos ahí un gran desafío que hay que ir justamente en común a nivel nuestro como región, como países hermanos, pero también acumular fuerzas con el resto de América Latina y con otros socios. Porque el desafío tiene tal escala que requiere justamente una respuesta que yo diría esté a la altura de esa escala. Y de ahí, señalo lo que muy bien se ha dicho acá, tenemos por delante los grandes problemas, desafíos de tener una respuesta práctica, concreta a lo que es todo el cambio climático, y en lo referente a la economía verde, a la economía sustentable, tenemos Argentina y Uruguay que procurar que no se nos impongan desde el exterior los criterios que van a estar evaluando la calidad de lo que nosotros producimos, especialmente en la parte agropecuaria, porque nos van a estar condicionando nuestras exportaciones más estratégicas. Tenemos nosotros que desarrollar criterios que evalúen, que demuestren que realmente nuestras producciones no solo no son, digamos, un elemento negativo para lo que son los temas medioambientales, sino que por el contrario, por nuestra forma de producir, estamos contribuyendo a la captura de carbono y por lo tanto tenemos pleno derecho para poder, digamos, promover lo que serán nuestras exportaciones vitales. Esto en lo mundial, o sea, un nuevo sistema multilateral. Esa es la escala del desafío. En lo regional, yo agregaría lo ya dicho, y lo comparto plenamente, que tenemos también que procurar un fortalecimiento de los organismos multilaterales regionales. Y ahí tenemos, yo diría, un desafío importante de carácter político que se suma a los ya mencionados. Con Bordón hicimos un trabajo muy interesante junto con Dante Caputo, otro argentino. Hoy hablábamos con José Antonio Ocampo por parte del PNUD, un trabajo OEA-PNUD en defensa de la democracia, y hay un texto que lo testifica que se llama Nuestra Democracia. Bueno, en este momento vivimos en la región, yo diría, un desafiante y creciente problema que hace a lo que son los sustentos de la democracia en nuestra región. Y por lo tanto ahí creo que tenemos que ver cómo podemos velar por el fortalecimiento de aquellas estructuras multilaterales, regionales, que tienen la responsabilidad de velar por la vigencia de la Carta Democrática. Somos, yo diría, una excepción en el mundo que nos hemos dotado de instrumentos, no solo de la Carta Democrática que tiene su responsabilidad de la OEA, sino de otros instrumentos que no tengo por qué mencionar acá, que nos convocan
justamente a la defensa del sistema republicano democrático y de lo que son el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos. Creo que ahí hay un desafío que por lo que tenemos de valores comunes, la Argentina y el Uruguay, que nos convocan justamente a tener también en ese plano un rol sumamente activo. Y sintetizo, entre otros muchos posibles ámbitos de trabajar en común, lo que tiene que ver, además de un fortalecimiento del Mercosur, más que un fortalecimiento, ver cómo realmente nos podemos dotar en América Latina de un verdadero proceso de integración. Nosotros en el CARI hemos hecho una serie de estudios, de balances de la situación de integración de América Latina en el momento actual, y les confieso que más que decepcionarnos, nos da fuerzas para ver de qué manera realmente, más allá de las grandes diferencias políticas e ideológicas y de modelos de sociedad que hay en nuestra América Latina de hoy, podemos encontrar lo que Enrique muy bien destacaba, una voz latinoamericana en el concierto internacional. Creo que hay un gran desafío y por último, ligado también desde el punto, digamos, regional, cómo podemos encarar una acción conjunta, no solo con la relación de los países del Pacífico en América Latina, sino lo que es el acuerdo Asia-Pacífico, para tener también ahí una postura común, o lo más común posible, para procurar una inserción con esa nueva realidad ya existente. Por último, tenemos también, yo diría, oportunidades fantásticas a nivel bilateral, con la preservación de la calidad de las aguas de nuestros ríos, todo lo que es la navegabilidad, la hidrovía, la defensa de la costa oceánica. Argentina y Uruguay estamos siendo, yo diría, en muchos temas desafiados por pesqueros que vienen de otras latitudes. Entonces tenemos una serie de intereses comunes muy concretos que evidentemente yo creo que nos darían una fortaleza adicional a la que muy bien mencionaba José Octavio, sumados como Argentina y Uruguay, pero en un contexto más amplio de carácter latinoamericano en la defensa de estos intereses. Cuando en 1825 se estableció la independencia del Uruguay, se estableció una nueva forma de inserción internacional de lo que era la banda oriental, que terminó luego configurándose como país independiente como Uruguay. Eso nos dio un perfil propio en este concierto internacional, pero fue un perfil con una clara noción de pertenencia a la región y en particular, yo diría, a la Argentina, porque éramos un todo en ese momento, ¿verdad? Hasta ese momento. Entonces, yo creo que así como celebramos la independencia, los uruguayos, celebramos simultáneamente el establecimiento de lazos muy estrechos con nuestra región y particularmente con Argentina. Por lo tanto, lo que estaremos celebrando mañana los uruguayos será, yo diría, esta dimensión múltiple que tiene nuestra personalidad como país, pero de un país que se siente profundamente parte, hermanado a lo que son nuestros vecinos y muy particularmente a los argentinos. Entonces creo que esta actividad del día de hoy, estimados embajadores de Uruguay y de Argentina, es una iniciativa que justamente reafirma ese espíritu de hermandad con el cual nacimos como vida independiente. Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad. Y yo diría, para terminar a lo que planteaba Bordón, vamos a hacer actividades conjuntas, CARI y CURI, a las cuales invitaremos también al CEDRI, a una nueva realidad que ya surgió en la Cancillería paraguaya y otra hermana a esta actividad que está configurándose bajo el símil del CARI y del CURI, que espero que en pocas semanas más tenga realidad, y por lo tanto tendremos en nuestra propia región, yo diría, la capacidad para ver cómo desde estos centros de pensamiento, de reflexión, de análisis, aportamos al conjunto de la política pública, de la política internacional de nuestros países, para que justamente podamos ver en qué forma pudiéramos
procurar, digamos, que lo que hemos manifestado en la tarde de hoy, con este cambio de época que tan claramente nos ha planteado Enrique, podamos hacer una contribución a la comunidad mundial a la cual pertenecemos, a la cual nos debemos y la cual nos conforma y nos condiciona, como lo ha demostrado claramente la pandemia, como lo demuestran lo que son en este momento los procesos económicos que hay en el mundo. Muchísimas gracias a todos nuevamente por esta excelente oportunidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, estamos un poquito excedidos del tiempo que nos habíamos trazado para este encuentro, para este conversatorio, pero de todas maneras han sido exposiciones que han abierto muchos temas y seguramente quiera alguien hacer algún comentario sobre lo dicho por los distintos expositores. Abrimos entonces un poquito la posibilidad de diálogo en un breve intervalo de algunos minutos. ¿Qué le parece? ¿Vi su mano, Bordón? No. No, simplemente estaba saludando y quizá, no sé, Enrique Iglesias tendrá algunas reacciones si nadie tiene preguntas. Por una alusión personal tiene la palabra el contador Enrique Iglesias. Estamos en la banca de diputados. Yo creo que ha habido una gran coincidencia en todas las presentaciones y las palabras que se han formulado. Yo creo que en realidad el acontecer en el mundo y en la región nos fuerzan cada vez más a buscar puentes de comunicación. Y para un país pequeño como el nuestro, mucho más aún. Para nosotros es una realidad que la impone el sentido común, pero también la geografía, la historia. Nosotros formamos parte sustancialmente de esta región en la que estamos trabajando en el Mercosur. Y yo siempre digo, en el caso concreto del Uruguay, tenemos fronteras con todos los grandes sectores dinámicos de Argentina, de Brasil, de manera que hay campo para el desarrollo de iniciativas importantes. Yo tomaría una cosa que dijo, que se dijo, que fue el hecho de fijar una estrategia creo que fuiste tú que dijiste, Bordón, la idea de tener una estrategia de los 3 países en el G20. Yo creo que sí. Creo que América Latina debe cada vez más aparecer como una unidad frente a esto, porque eso es lo que nos va a dar, además, capacidad de negociación en nombre de toda una región. Y como digo, una región que tiene en el mundo que vendrá activos muy importantes, en materia ambiental, en agua, como decía yo, en alimentos. Es decir, es una región que cuenta en ese sentido, como todas las regiones, pero la nuestra en particular está particularmente dotada para tener un papel muy importante en el mundo que se viene, en los grandes temas particularmente del cambio climático. Y yo pienso que en ese sentido, nosotros, mucha de nuestra gente está triunfando en el exterior. La Argentina es el país que tiene más premios Nobel en América Latina en materia de ciencia, lo cual es un hecho que honra al país, ¿verdad? Bueno, es posible que eso quiera decir que hay una masa crítica que tenemos que movilizar en conjunto. Lo hemos hecho. Lo hemos hecho, por ejemplo, en la agricultura. Es muy importante la colaboración que ha habido a lo largo de la historia. Yo bien recuerdo hace 40, 50 años cuando empezamos a vincularnos con los organismos de investigación agrícola en la Argentina y en Brasil. De manera que el problema es actuar, es potenciar las cosas donde tenemos activos en un momento que necesita de que cada uno se vaya tomando conciencia de que vamos a tener un mundo más complicado, más difícil. Tú mencionabas, Juan Pablo, que decías el otro día, él decía un poco el problema de los códigos de comportamiento del comercio internacional. Es muy importante. Eso es mucho más importante que una tarifa. Están poniéndose todo tipo de intervenciones por razones sanitarias, por razones ambientales, y ahí se abre un campo de enorme complejidad. Y si no actuamos conjuntamente, no tenemos peso. Yo creo que, por supuesto que importan las aranceles desde ya, pero importa mucho también entrar en ese campo que es quizá el más complicado de lo que va a venir. Yo me temo que el mundo que vendrá va a ser mucho más sutil en cuanto al proteccionismo. Va a entrar por esas puertas. Si es así, tenemos que actuar unidos.
porque vamos a tener los mismos, tenemos una estructura muy similar de exportación y por tanto vamos a tener los mismos problemas para el comercio internacional. Entonces yo diría, potenciar los recursos humanos, vamos a tener que, porque tenemos comunidades que tienen raíces sociales muy comunes, y al mismo tiempo entrar en estos campos nuevos que nos propone ese mundo que vendrá, que va a ser muy difícil, complicado, y además, como dije también, quiero insistir, la experiencia que ha hecho el Mercosur en negociar con Europa, que duró 20 años, pero salió, y todavía no ha estado aprobado, es otro problema. Pero fue muy importante. Yo creo que con los grandes factores del mundo hay que negociar en conjunto, porque ahí se van a ventilar aspectos que van mucho más allá del interés de un país en particular. De manera que simplemente yo creo que ha sido muy útil estas conversaciones. Se han dicho cosas donde todos coincidimos. El tema está ahora en tratar de permear para que los sectores políticos de alguna manera se sienten a conversar en cuanto a estas ideas y nos permitan así crear este mundo de futuro, que va a ser complicado, pero no tiene por qué ser peor que el pasado, seguramente debe ser mejor. Gracias. Gracias, Enrique. Un último comentario de mi parte, porque todas las intervenciones aludieron al multilateralismo, por un nuevo multilateralismo y básicamente haciendo caudal de la crisis. Hay algo que está claro, y es que la eventualidad de que estemos pensando en un nuevo multilateralismo como horizonte, que no va a tener, lo decía Enrique, mucho que ver con el que conocimos hasta ahora. Yo no creo que vayan a haber grandes rondas como las que pudieron hacer la ronda Uruguay del GATT. Las cosas vienen, me parece que por otro lado, vienen por un mundo más afecto al funcionamiento en bloques. Y si el mundo viene más afecto al funcionamiento en bloques, seguramente el encastre de las piezas va a ser de naturaleza distinta, y eso nos va a demandar también adecuar los países a ese nuevo contexto y a instrumentos que van a ser nuevos. Hoy ya es más importante el instrumento para el arancelario que el arancelario, no hay duda. En el comercio mundial, hoy esa es la realidad. Digamos, todo lo que tiene que ver con derechos de propiedad, el software, robótica, informática en un sentido amplio, compras del sector público, han ganado mucho terreno y van a ser, y ya lo son, la materia sobre la cual con mucha utilidad habrá que moverse. Y eso no se va a resolver, me parece, ¿no?, en grandes rondas multilaterales, lo cual pone la necesidad, pone foco en lo que todos estamos diciendo, en la conveniencia de que podamos articular políticas entre bloques a los efectos de llevar una única voz sobre estos temas. Uno de esos instrumentos para arancelario, lo decía Juan Pablo, claramente es la emisión de CO2. Dentro de poco vamos a ser, de alguna forma, rehenes de visiones que van a tratar de frenar el desarrollo de nuestro sector agropecuario haciendo caudal de ese tipo de circunstancias. Bueno, creo que es meramente un ejemplo. Me parece importante ver un poco por este lado, porque creo que es por ahí por donde se articula esa idea, digamos, de un nuevo multilateralismo con la importancia de mantener un bloque donde con la afinidad que nos da el background histórico podamos resolver algunos de estos temas y llevarlos como una propuesta común, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. No sé qué piensan ustedes. 7:20, tuvimos 100 minutos por reloj. Podemos ir a los 105 minutos por reloj, o podemos dejar bajo el compromiso de que va a haber una nueva instancia. Si algo salió de acá es el compromiso que tanto Juan Pablo como José Octavio asumieron de convocar, no seremos nosotros naturalmente los convidados, a un nuevo encuentro para que la agenda de futuro pueda prosperar sobre estas bases. Yo le quiero agradecer a Carlos especialmente y a la Embajada de Uruguay el impulso. Creo que ya no está acá, pero también agradecerle a nuestra Embajada en Uruguay, a Alberto Iribarne, que se sumara con tanto entusiasmo. La verdad que ha sido una gran iniciativa
y estamos al lado de ustedes. Después le pido la agenda a ver si alguna de las reuniones de lejos nos podemos acercar con la misma distancia social que tuvimos en nuestra charla anterior, querido Carlos. Muy bien. Distancia física, no social. Muy bien. Bueno, damos por concluido acá entonces el conversatorio, si les parece. Muy bien. Gracias de mi parte, de la misión diplomática, del equipo, y por supuesto esto es un puntapié inicial que tal vez este ámbito puede ser interesante desde el disparador de nuestra independencia, en perspectiva en el interregno, capaz que de alguna convocatoria que pueda hacer también la embajada amiga de Argentina en Montevideo. ¿Por qué no pensar el año que viene, el 25 de mayo o un 9 de julio, y en el medio, entre esa etapa corta de tiempo relativamente, entre con la Soli y el amigo también Bordón, capaz que nos invitan entre estos meses hasta el año que viene a alguna otra actividad a participar. Así que nosotros, como disparador de la independencia en esta jornada que se inicia aquí, el agradecimiento a todos, y quedamos también con un rol activo para poder estar a la orden de ustedes también en próximas ocasiones. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, embajador. Gracias. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.